Bueno, continuamos aquí en Punto de Encuentro, ya en zona de entrevista, y le damos los muy buenos días y le agradecemos que nos atienda esta llamada a Diego Aboal, presidente director del Instituto Nacional de Estadística. Buen día, Aboal, ¿cómo le va? Buenos días, Nano. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Por favor, estamos acá con Cecilio Olivera y nuestro querido Mariano López acá, tratando de desentrañar un poco... Buenos días, Mariano. ¿Cómo andás? ¿Bien? Buen día. Desentrañar un poco esto que se viene. Hay muchas preguntas para el INE, sin duda, pero nos interesa en primera instancia hablar de fecha y un poco de cómo va a ser este nuevo censo, porque los censos siempre mueven cosas en los uruguayos. Tenemos la esperanza de que algunas cifras den algunas cosas como para trazar alguna política. ¿Cuándo va a ser este censo? ¿Qué características va a tener? Bueno, estamos trabajando de forma muy fuerte en las etapas de preparación del censo. El censo va a ocurrir aproximadamente en un año, pero ese es un periodo, de hecho, muy corto, ¿no? Para todas las tareas que hay que hacer. De hecho, a partir de agosto de este año estaremos haciendo lo que se llama un censo experimental, que es básicamente un operativo, digamos, con todas las partes que tiene un censo normal, pero hecho en una ciudad pequeña. En estos momentos estamos eligiendo en qué ciudad va a ocurrir esto. Y bueno, y todas las tareas previas, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, estamos en la calle con tareas de verificación de direcciones, así que aprovecho a pedir la colaboración de la ciudadanía, que estamos en Montevideo recorriendo algunas zonas. Obviamente los censistas van identificados, con chalecos, con tarjetas identificadoras, y además se puede corroborar esa identidad en la página web del INE y también vía telefónica, ¿no? Entonces estamos... Esto para verificar direcciones, por ejemplo, señor Folio, usted vive acá, es titular, es verificar. Exacto, porque, digamos... previo a obtener la información de los hogares, donde uno hace una serie de preguntas referidas a las personas que viven en ese hogar y también vinculadas a la vivienda, hacemos un trabajo previo que es muy grande y muy importante, que es un mapeo completo del Uruguay. O sea, uno de los productos, de hecho, del censo es, digamos, una base de datos que tiene todas las direcciones del Uruguay y georreferenciadas en el territorio, ¿no? Entonces tenemos que verificar ese mapa, que lo construimos en primera instancia en la oficina, y además estamos haciendo ese trabajo en conjunto con la UTE, porque, y esto ya va a una de las características que va a tener el censo. El censo no solo va a ser, digamos, un censo donde eventualmente iremos a algunas casas a golpear, sino que además tendremos la opción de un autollenado de la información censal en la web. Entonces, ahora claro, digamos, uno parte de un mapa completo del Uruguay con todas las direcciones, y uno tiene que ir apagando, por decirlo de alguna forma, esas direcciones de aquellas personas que han autollenado, digamos, su cuestionario de forma web. O sea, Diego, que en este censo no van a pasar por todos los domicilios de Uruguay. Bueno, esa es una de las grandes diferencias, digamos. Obviamente o sea, si bien es nuevo para Uruguay, digamos, no estamos innovando a nivel del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina está ocurriendo en este momento un censo vía web. Va a ocurrir también en Chile, de forma parcial en Brasil. Entonces, efectivamente, nosotros abriremos la posibilidad de un autollenado web de forma previa a los días donde eventualmente iremos a algunos hogares, ¿no? Pero el procedimiento es que básicamente tenemos este mapa del Uruguay con todas las direcciones, y vamos a tratar de asociar la mayor cantidad de direcciones al número de contador de UTE, digamos, y seguramente con ese número, en la medida que las personas llenen el formulario, podremos apagar las direcciones que ya fueron censadas y visitar a los hogares que no hayan sido censados por este método. O sea que no hay ningún riesgo de que haya personas que queden afuera. Bueno, digamos, a ver, el riesgo de que algunas personas no sean censadas, eso ocurre en todos los censos, ¿no? La cuestión es que, ese número de personas no censadas sea unos pocos puntos porcentuales. Eso ocurre en todas las circunstancias. Digamos, de todas formas,
lo importante es tener un mapa muy completo de todas las viviendas y todas las direcciones, ¿verdad? Porque Claro. luego aquellas que no autocompleten vía web, o incluso va a haber una alternativa de completar por vía también telefónica, iremos de forma presencial. Por tanto, estaremos saturando, digamos, de todas formas, todas las direcciones y todos los hogares del Uruguay, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista es equivalente a un procedimiento donde uno va a recorrer de forma, digamos, presencial a los hogares, Claro. ¿no? Claro, y eso cambia toda la modalidad, porque recuerdo en censos anteriores tener que esperar a quien venía a censar ese día. Hoy por hoy, siendo Quedarte en vía casa. web, no necesitas faltar a ningún lado. Exacto, la idea es que esto, a ver, nosotros queremos que este censo, decimos que queremos que pase de ser INE-céntrico, en el sentido de que uno pide a la gente que ayude al INE, ¿no? Claro. Que es lo tradicional, por favor ayuden al INE, estén en sus hogares, reciban al censista. Recíbanlo a que sea- bien, con un cafecito. Sí. Exacto. Entonces, ahora queremos que sea gente céntrico, digamos. Es decir, Claro. el INE va a ser un facilitador y va a dar diversos canales a través de los cuales la gente puede utilizarlo según su conveniencia. Sí, o sea. Hay gente que por motivos, por ejemplo, de seguridad, prefiere que alguien no entre a su hogar, o incluso en el medio de esta situación aún digamos, de pandemia, puede no querer recibir a alguien por una cuestión vinculada a la salud. Entonces, el objetivo es que el INE sea un instrumento facilitador de diversos canales y la gente pueda elegir el canal que le es más cómodo para digamos, para ejercer ese derecho a ser contado y a ser censado, ¿no? ¿Cómo van a hacer con los asentamientos, Aboal? Que es Bueno, una de las... ¿Va a claro. haber alguna innovación allí? Bueno, digamos, esos son nosotros lo que vamos a hacer en esta etapa de precenso que les comentaba que vamos a hacer durante este año. El objetivo es probar operativos en diversos contextos que pueden ser más o menos difíciles, digamos, ¿no? Obviamente los operativos en asentamientos tienen que tener ciertas particularidades. Seguramente allí va a requerir más una visita de forma presencial. Algunos otros contextos complejos son también, por ejemplo, los barrios privados, los barrios cerrados, ¿no? Allí también usualmente es más difícil el acceso. Por tanto, probaremos diversas estrategias de acuerdo a la zona donde vamos a visitar, ¿no? De todas formas, nosotros ya este año vamos a probar, digamos, el censo digamos, en asentamientos. Seguramente trabajaremos en conjunto con organizaciones e instituciones que tienen Raíz ahí, claro. el MIDES, por ejemplo, Sí, ¿no? ONGs, claro. Exacto, que entran de forma habitual y que conocen a los referentes locales para establecer algunos protocolos de accesos a algunas zonas que son más complejas, ¿no? Se dice siempre que los censos son una foto del presente, ¿no? Absoluto, una foto poblacional, y por eso se realizan en una jornada. En este caso, que incluye una modalidad virtual, ¿también se va a extender el plazo de hacerlo en varios días? ¿Cómo va a ser eso? Sí, bueno, digamos, en realidad este censo va a ser similar a los últimos dos, bueno, al 2011 y al del 2004, que en realidad fue más bien un conteo de población, digamos, un censo como corto, pero que son censos que llevan varias semanas. De hecho, los censos de un día están bastante en extinción, digamos, en el mundo, y por tanto va a llevar varias semanas. Seguramente abriremos la posibilidad del autorrenado web unas cuantas semanas antes de habilitar las siguientes modalidades que van a ser la telefónica y bueno, y el último barrido que va a ser de forma presencial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Diego, entre censo y conteo de población, como decías vos? Porque yo cuando veo que viene un censo, en realidad lo que más me interesa es saber cuántos somos. Básicamente. Claro. Digamos, los censos obviamente tienen el conteo de población y es uno de los elementos muy importantes. Pero luego, digamos, uno aplica un cuestionario que indaga sobre determinados elementos vinculados a las personas, ¿no? El nivel educativo,
elementos, no sé, vinculados a discapacidad, etcétera. Economía, cuántas televisores hay en las casas. Exacto. La mirada sociológica del censo. Exacto, y elementos vinculados también a la vivienda, ¿no? La característica de la vivienda, si tiene techo liviano o no. De ahí puede salir un nuevo índice de pobreza, entonces. Bueno, digamos, uno podría utilizar esta información para tener algunos indicadores que uno podría considerar como vinculados a un concepto de pobreza multidimensional, ¿no? El que vivan en viviendas con determinadas características. Bueno, no solo por ingreso. Claro, y ese es un objetivo de ustedes este año también, justamente, la de crear el nuevo índice de pobreza en Uruguay. ¿En qué momento del año vamos a tener ese nuevo indicador sobre pobreza multidimensional? Bueno, digamos, con respecto al indicador de pobreza multidimensional, nosotros arrancamos a trabajar hace algo así como un mes y medio, junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNICEF, con el objetivo de generar ese indicador multidimensional, ¿no? Todavía no tenemos una fecha concreta, queremos avanzar lo más rápido posible durante este año, pero todavía no tenemos una fecha concreta, ¿no? También estamos trabajando, y ahí sí en un proceso mucho más avanzado y casi finalizando, en la revisión de la línea de pobreza por el método del ingreso, ¿no? Eso lo hizo el estudio Ceres, me recuerdo, hace unos años, y presentaba una cifra muy superior de personas dentro de la línea de pobreza en Uruguay de la que daba el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Podría ir hacia esa orientación de incluir a mayor población que por otras características también pueden ser consideradas dentro de la línea de pobreza? Bueno, a ver, digamos, cuando uno mide la pobreza multidimensional, claramente no tiene por qué dar lo mismo que la medida de pobreza por el método del ingreso, ¿no? La medida de pobreza por el método del ingreso básicamente lo que hace es medir el valor de una canasta de consumo básica de alimentos y otros productos. Digamos, una canasta, ¿no? Que aparte acá sigue teniendo como referencia un dato del año 2005, ¿no? Correcto, Mariano. Es decir, lo que se hace para construir esta línea de pobreza es hacer una encuesta de gastos e ingresos donde se sigue básicamente a un hogar, o a muchos hogares, durante un año entero, donde se registra el gasto en diversos bienes de consumo de estos hogares. Luego se construye una canasta de consumo de productos alimenticios que cubre una cantidad de calorías básicas para la vida, y otra canasta que es de productos no alimenticios. Uno le pone un valor a eso, y esa es la línea de pobreza, ¿no? Por ejemplo, en Montevideo, un hogar de 3 personas está en el orden de los 43.000 pesos, esto es a julio del 21, digamos, ¿no? Entonces un hogar es pobre si supera o no estos 43.000 pesos. Ahora, la cuestión que la canasta sobre la cual está medido ese valor es una canasta que fue relevada en el año 2005-2006. Claro. En este momento estamos trabajando sobre una canasta que el propio instituto relevó básicamente el año 2017. Por tanto, vamos a actualizar esa canasta de consumo y estamos ya prácticamente finalizando ese proceso, y por tanto va a dar lugar a una nueva medición de esa línea, ¿no? Basada en una canasta actualizada de productos, ¿no? Del doble, por lo menos. Y no lo sé, sí, pero digamos, sí. Pero seguramente va a variar aumentar, con respecto a lo que era en 2005 o 2006, ¿no? Boal, sí, pero también es una mirada más real, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, porque digamos, son los parámetros de consumo más actuales, ¿no? Entonces, claro. Es un proceso habitual que cada aproximadamente 10 años hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y le iba a preguntar sobre el tema de los datos en el cuestionario, porque hace poco participé en una encuesta que estaba haciendo Naciones Unidas posterior a la irrupción de la pandemia, que incluía preguntas de no de datos duros, sino de datos blandos, ¿no? Más la afectación emocional, cómo es la psicología, cómo está afectando psicológicamente. Me di cuenta que en esa encuesta no solo se incluían datos duros, que era una especie de censo también, sino también otras cuestiones. ¿El censo tiene previsto incluir algún dato blando en el cuestionario? Bueno, en principio son, en general, el cuestionario no está completamente cerrado todavía, es decir,
Sí tuvimos una serie de seminarios, de discusión durante el año pasado, y por tanto tenemos un cuestionario bastante afinado, yo diría que casi final, pero aún no está del todo cerrado. De todas formas, el censo va sobre todo a variables bastante duras, ¿no? Sí, claro, en general son datos, pero por ejemplo el tema de la cantidad de televisores ya no habla de una realidad como hablaba hace 10, 20 años atrás, ¿no? Quizá sí, la cantidad de televisores en una casa no implica tanto como lo implicaba antes. Ahora cada persona tiene celular. En eso me imagino que deben haber tenido un trabajo de análisis. Exacto, hay cambios, hay algunos cambios obviamente en los cuestionarios, en el cuestionario comparado con el año 2011, pero está referido, digamos, a elementos bastante duros, digamos. Además, digamos, el censo tiene, digamos, o el cuestionario censal y los datos que se relevan tiene una gran ventaja, que es que uno puede tener una imagen muy nítida de lo que ocurre hasta en una manzana, ¿no? O sea, yo puedo saber exactamente las condiciones de vida de las personas en una manzana, porque esto es exhaustivo, ¿no? Que es la diferencia con respecto a una encuesta que uno no le permite hacer eso. Ahora, por otro lado, al ser un operativo tan grande, uno tiene que restringir la cantidad de preguntas que hace, ¿no? Entonces, la cantidad de dimensiones y de variables uno tiene que restringir a un set acotado, y por eso usualmente, bueno, están referidas a variables como mucho más duras, y uno no puede preguntar todo lo que quisiera, ¿no? Diego, por estos tiempos, ¿es normal que la población de un país descienda? Si bueno, miramos al resto del mundo. Bueno, a ver, digamos, de hecho tenemos, hay proyecciones de población a nivel mundial, que bueno, que estiman que hacia el 2100 la población mundial va a tender a decrecer, ¿no? Y esto ¿se está empezando a ver en algún país? Bueno, en los países europeos en general están en una situación en la que, digamos, si uno no cuenta la inmigración que ocurre en muchos de ellos, ya están en una etapa de la transición demográfica, donde, bueno, la natalidad no es suficiente para cubrir, crecer, digamos, la mortalidad que ocurre en esos países. Bueno, en Uruguay, acá en Uruguay pasó que hubo un año que falleció más gente de la que nació, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros estamos muy avanzados en esa transición demográfica, de hecho, en Uruguay, y tenemos una tasa de natalidad que ha caído de forma... De hecho, esto es un fenómeno que no sé, digamos, creo que es poco conocido en Uruguay, pero ha caído de forma muy importante la natalidad en los últimos años. De hecho, vinculado en realidad a un fenómeno que podemos decir que es positivo, porque tiene que ver con... Claro, menos embarazo adolescente, ¿no? Exactamente, menos embarazo adolescente, ¿no? Que es un factor muy positivo, pero ha caído de forma muy importante la natalidad en Uruguay. Por tanto, nosotros estamos, bueno, muy avanzados en esa transición demográfica, y bueno, seguramente estamos ahora un poco ayudados por la inmigración, ¿no? Pero si no, el crecimiento poblacional en Uruguay es mínimo, ¿no? Claro, o capaz que hasta podría descender la población si no fuera por los inmigrantes, ¿no? Sin duda, sin duda. Diego, ¿cuántas preguntas va a tener este censo, aunque no está terminado el cuestionario? ¿De qué tamaño es? Bueno, no la tengo ahora en la memoria la cantidad de preguntas, pero de todas formas, digamos, no es tan corto, pero es un cuestionario que debería poder hacerse en unos 20 minutos, digamos, ¿no? Claro. En unos 20 minutos más o menos. Es un promedio de lo que dura un censo, está bien. Sí, en unos 20 minutos debería poder ser respondido por un hogar. Así que bueno, no es un cuestionario extremadamente largo, indaga las cuestiones más básicas vinculadas a la vivienda y bueno, y a los integrantes del hogar, ¿no? Diego, ya llevas un tiempo ahí al frente del INE. ¿Considerás que la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística es absoluta o hay gente que sospecha en Uruguay de los números que dan? Bueno, yo creo que en Uruguay yo diría que el 99% de la población y de los actores públicos fundamentales no dudan de la credibilidad del instituto, ¿no? Y es más, cuando surge alguna voz que va en ese sentido, en general,
yo ni siquiera tengo que intervenir, ¿no? Pues, sí. Porque todo, además, yo lo que noto es que todo el sistema político sale a defender al INE sin importar el partido, ¿no? O sea, sin importar la fuerza política a la que pertenezcan. Exacto, ocurre mucho eso y ocurre desde el sistema político, desde la academia, etcétera, ¿no? Eso entonces, es bueno. En general, digamos, creo que en estos últimos 2 años, cuando he hablado sobre alguna cuestión vinculada a algún tipo de duda, probablemente hayan sido 2 veces en 2 años, ¿no? Y en cuestiones muy puntuales, ¿no? Pero en general, eso no ocurre. En general, tratamos de ser muy transparentes en cómo hacemos las cosas. Y siempre digo una cosa que es importante, digamos, no es que el instituto no pueda ser criticado y de hecho el instituto tiene que rendir cuentas de lo que hace, ¿no? Que hay, incluso a la interna lo menciono mucho, ¿no? Que tengamos independencia técnica, como la tiene el instituto, es decir, si bien recibimos fondos públicos, tenemos independencia técnica, no implica que no tengamos que rendir cuenta, ¿no? O sea, tenemos que rendir cuenta, tenemos que ser eficientes, tenemos que hacer mejoras, ¿no? O sea que eso no me preocupa. Lo que sí es cuando hay afirmaciones no basadas en ninguna evidencia y que hacen críticas como a la independencia técnica que tenemos, ¿no? Entonces ahí es cuando en muy contadas ocasiones he tenido que salir a la esfera pública, bueno, a hablar sobre ese tema, ¿no? Y esta realidad es distinta en países vecinos, ¿verdad? Bueno, ha sido distinta en algunos países vecinos, obviamente. Yo creo que Uruguay en eso tiene un punto a favor muy importante. Y además yo creo que otra cosa que es importante destacar es que esto es importante para la democracia, ¿no? Un instituto técnicamente independiente y sólido. Es decir, lo que genera el instituto son cifras para que luego el debate se dé sobre elementos objetivos y duros. Imagínense lo que sería un debate sobre percepciones, ¿no? O sea, 2 bandos discutiendo sobre elementos que son pura percepción. Sería la guerra, digamos, ¿no? Bueno, uno de los lugares donde más se discute sobre realmente la pobreza, ¿no? Claro, pero digamos, por eso se discute sobre digamos, determinadas cifras, ¿no? Que el instituto en este caso publica. Y se discute sobre el criterio que debemos tener para medir la pobreza, capaz, pero no sobre los números que aporta el INE, ¿me explico? Exacto, y que indican ciertas tendencias, ¿no? Que pueden ser crecientes o decrecientes según el momento, ¿no? Entonces, y después se puede discutir si se hace suficiente para bajarla o no, etcétera, que es un debate legítimo. El problema es que, imagínense que si no sabemos si la pobreza sube o baja, ¿no? Y desde un lado dicen, yo, no sé, como visité tal barrio, veo que la pobreza se triplicó, ¿no? Sin tener ningún número arriba de la mesa. Y el otro dice, no, el país está maravilloso. Imagínense lo que puede ser ese tipo de debates, ¿no? Uh-huh. Entonces, el instituto aporta eso, ¿no? Aporta números sobre los cuales el debate puede estar mejor enfocado. Entonces, sí, lo que más se discute en Uruguay son los criterios de medición, pero no lo que arroja la medición. Exacto. Y digamos, y está perfecto, es decir, por ejemplo, el método del ingreso, que es el que utiliza el instituto y que además utiliza todos los institutos de América Latina, es un método que obviamente mide lo que mide, es decir, mide la capacidad de comprar esta canasta básica que hablábamos hoy. Y además es muy matemático eso, Diego, porque vos podés quedar por encima o por debajo de la línea de pobreza por una diferencia de 2 pesos, capaz, ¿no? Sí, por supuesto, pero digamos, en algún punto hay que poner esa línea, ¿estamos de acuerdo? Claro. Es decir, porque vos decís, a lo mejor 2 pesos por encima y no sos pobre. Bueno, pero si yo te fijo la línea, esos 2 pesos por arriba, otro con 2 pesos más está por arriba, no sé si me explico. Es decir, sí, clarísimo. En algún punto uno tiene que poner esos límites y obviamente luego las cifras tienen que ser interpretadas como lo que dicen. Es decir, acá lo que se mide es la capacidad de compra de una canasta básica. Obviamente, digamos, una de las limitaciones del método del ingreso, y es conocido, digamos, a nivel internacional, es que varía mucho con el ciclo económico, digamos, ¿no? Es decir, si uno gana un poco más de un mes a otro, uno puede salir rápidamente de la pobreza, aunque las condiciones en las que uno vive, por ejemplo, se mantengan muy similares. Uno a lo mejor no tiene saneamiento,
la vivienda tiene condiciones más o menos precarias, porque el método lo que mide es la capacidad de comprar esta canasta básica de alimentos y otros productos no alimenticios. Por eso, digamos, muchos institutos van hacia tener una medida complementaria de esta que mide otros elementos que son más duros, digamos, ¿no? Sí, y que varían menos con el ciclo económico. Yo recuerdo hace unos años siempre era una crítica que se hacía al Uruguay, que el Uruguay no tenía patrones de medida, no tenía datos. Y eso imposibilitaba hacer políticas de Estado en diversas áreas, ¿no? Como que no estaba medido el Uruguay. Esto en alguna medida aporta elementos como para poder mirar cosas. Sí, a ver, digamos, en realidad el Uruguay, el Instituto, por ejemplo, Nacional de Estadística tiene ya una muy larga historia. De hecho, uno puede remontarse casi 2 siglos para atrás y encontrar los orígenes del instituto hacia la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? De hecho, en el instituto tenemos anuarios de lo que era la Dirección General de Estadística de esa época, de 1890, digamos, ¿no? Entonces, el Uruguay en general tiene estadísticas. Obviamente, si uno se va hacia atrás, las estadísticas comienzan a ser más escasas y menos cantidad de estadísticas, y es un proceso obviamente de mejora continuo, ¿no? Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos yendo a explotar otro tipo de información que no solo provienen de encuestas, sino que provienen de los registros administrativos, por ejemplo, o sea, de datos que están en otros organismos públicos y demás, que nos va a permitir generar más estadísticas, ¿no? Entonces es un proceso de mejora continuo para generar más información y generar información también cada vez de mayor calidad, ¿no? Diego, se nos va el tiempo, pero me pareció entender al principio que iban a hacer una especie de simulacro de censo en una localidad, una pequeña localidad. ¿Está claro dónde va a ser? Todavía no, digamos, tenemos algunos candidatos, obviamente prefiero no adelantar para no generar expectativas, pero esa decisión va a ser anunciada probablemente dentro de unos 2-3 meses. Y ocurrirá ya a partir del mes de agosto, que haremos ese simulacro de censo. Primero en agosto lo que haremos es una verificación de todas las direcciones de ese lugar, y luego durante septiembre la idea es que ahí sí apliquemos un cuestionario censal, ¿no? Entonces ya lo anunciaremos por diversos medios cuando llegue esa fecha, ¿no? Bien. No debe haber nada más divertido para un director del INE que es tener un censo por delante, ¿no? Debe ser como tener que lleguen los reyes, ¿no? Sí. También es cierto desafío. Claro. También es cierto que es la tumba de los cracks, ¿no? No, sí, es laburo y laburo, ¿no? Claro. Sí. Pero es un desafío seductor. Sin duda. No, sí. Y a mí me gustan los desafíos, así que por ese lado me gusta comprarme estos problemas. Bueno, seguiremos atentos porque nos interesó el tema cuando lo escuchamos por ahí, nos pareció importante hablar de esto y ir desagregando nosotros mismos, los periodísticamente hablando, ¿no? Ir focalizando un tema de repente. Y agradezco muchísimo el rol de ustedes. Va a ser clave, fundamental para informar a la ciudadanía cuando llegue estos momentos. Así que agradezco muchísimo los espacios que nos brindan, ¿no? Y gracias a ustedes porque también aporta para la construcción de la identidad nacional, ¿no? Todos nosotros nos hemos criado diciendo somos 3 millones, todo eso se desprende de después estos datos 3,5. Y yo soñaba con que algún día íbamos a llegar a 4, pero no la veo. Sí. No. Y no sé, se puede armar una penca, digamos. No, pero es importante. Una penca y que gane por aproximación 1. El que le pegue más cerca al número exacto, claro. es interesante. Somos 3,5 millones y un montón de inmigrantes. Ahí está. Porque ahí estamos 4. Claro, yo creo que por ahí puede haber una sorpresa, ¿no? Porque, digamos, de hecho, los números de migración que tiene Uruguay es un lugar donde tenemos que mejorar bastante las estadísticas, así que, yo creo que ahí va a ser uno de los números que va a ser interesante saber con exactitud cuántos inmigrantes tiene el Uruguay. Bueno, y a propósito de eso, Diego, para cumplir con el requisito de residente y entrar en el censo como uno más de la población, ¿cuánto tiempo tenés que llevar viviendo acá si sos inmigrante? No, o sea, basta que vivas de forma, digamos, permanente, que no seas un turista. Claro, que vivas en el país. ¿Por más que haya llegado hace una semana? Sí, por supuesto. Mira. Por sea, es la foto de todas las personas que están instaladas en el país en este momento. Bien. Exacto, es esa foto en ese instante, ¿no? Entonces, interesantísimo. nada, ahí tendremos
un conteo de cuántos inmigrantes efectivamente tiene el Uruguay, ¿no? Qué pena que no esté decidido el simulacro, porque es divino cuando le decís a una población, va para ahí un Sí, simulacro, el censo, ¿no? El piloto de censo ahí. Claro. Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, muchas gracias por este Gracias rato por en este Punto de tiempo. Encuentro. Muchas gracias a ustedes. Buena Un jornada. abrazo y saludos a los Abrazo, que pases bien. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Afirma.